Estamos llegando entonces a la mitad de la jornada. Realmente todo esto se debería compartir en muchísimos más días y detallarlo muchísimo. Hay un montón de cosas que me hubiera encantado haber compartido más con ustedes, sobre todo lo que vimos antes, pero esperamos de corazón que se pueda entender todo lo que tuvo que pasar el Padre verdadero, que realmente fue mucha dificultad, mucho sufrimiento. Y ahora, a partir de ahora, incluso más todavía. En lo que se viene a partir de la caída del cristianismo, a partir de la pérdida del fundamento del cristianismo, es el mayor, básicamente va a ser la crucifixión del mismo Padre verdadero con lo que va a terminar viviendo, ¿sí? Todo lo que voy a empezar a compartirles ahora eh, es tanto como para decir, tanto como para hablar, que me voy a haber visto muy corto en muchas veces. Capaz que no vaya tiempo de acudir tantos detalles, pero les pido por favor, estén completamente atentos, conectados y vean más allá de simplemente el hecho. Vean más allá del hecho, sino el corazón detrás de lo que pasó, el cómo Dios estaba viendo todas las circunstancias que estamos estudiando hoy en día y empezar a ver cómo fue el pasado, todo lo que vivió el Padre verdadero, hasta poder llegar a lo que hoy es la Federación de Familias. Así que siguiendo con el estudio, el 18 de septiembre de 1946 es el momento en donde Jojo Bin básicamente termina rechazando al Padre verdadero y a partir de ahí lo torturan de manera pero descomunal al Padre. Eso es lo que pasa en la prisión de Don. Una de las torturas más grandes que pasó el padre, más fuertes, es la privación del sueño. No lo dejaban dormir por una semana entera. La verdad, normalmente, dice el mismo padre, que cualquier persona le diría, incluso lo que no hizo, lo diría con tal de que lo dejen dormir. Pero el padre aprendió a dormir con los ojos cerrados y no se corrompió ante esos problemas. Lo más importante es ver el, cómo nunca se despegó de Dios. Es muy similar a lo que pasó con Jesús. Jesús, aún siendo azotado, crucificado, todo, en ningún momento tuvo un sentimiento, corazón de crítica ante el pueblo judío. Y de la misma forma, el Padre, aún en las mayores torturas, siempre mantuvo como prioridad el corazón de Dios y su misión, su responsabilidad. Nos cuenta acá, por ejemplo, en negrita, me parecía importante compartir el mensaje, ¿no? Decía, sin pensarlo, me encontraba rezando, Dios, sálvame, pero al momento siguiente, sin embargo, me arrepentía a mí mismo y oraba con confianza. Dios, no te preocupes por mí. Salmo no está muerto todavía. No voy a dejarme morir de una manera tan miserable como esta. Ese corazón de querer consolar a Dios, de querer dar paz, tranquilidad a Dios, es una de las enseñanzas más grandes que nos deja el Mesías. Y no lo deja simplemente con palabras, sino con acciones en las situaciones más duras y crudas posibles. El 21 de noviembre de 1946, finalmente liberado, pero había realmente con la tortura que había recibido, estaba realmente en una situación crítica. Su cuerpo físico estaba en una situación crítica. Pero una vez que sus miembros lo cuidaron, lo protegieron, se recuperó, volvió otra vez a su labor de evangelizar. Ya luego de un año de haber estado allí, empezó a cada vez más crecer la congregación, pero empezó a crecer cada vez más la crítica y los ataques de los otros pastores. Y acá era muy fundamental esto, porque en ese tiempo donde estaba el comunismo, donde estaba el- la privación de la libertad de culto, solamente las personas que estaban con permisos del gobierno y que estaban conectados con el gobierno podían predicar. Entonces, acá estos pastores, acá nos explica el padre, 80 pastores escribieron cartas para él, a la policía, contra él, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Era casi que perder la oportunidad de poder predicar y perder la protección. Cuando pierde esa protección, el, las policías y las autoridades comunistas lo atacan con todo. Y como dice un poco
en la última parte, de la parte de abajo. Cuando se trata de cuestiones religiosas, cuando uno pierde esa autoridad para poder predicar, el gobierno lo acusa de cualquier cosa. En este caso, al padre lo acusan de inferir en la tranquilidad pública de los ciudadanos. Entonces, por eso, como ofensa, él va a tener que ir a prisión nuevamente el 22 de febrero. Es bastante injusto, ¿verdad? Todo lo que estaba viviendo el padre, porque recordemos, él estaba al principio buscando personas que se puedan conectar eh, y que puedan servir de nexo para el cristianismo. Acá había perdido todo el fundamento del cristianismo y ahora el cristianismo no solamente no lo acepta, sino que se pone completamente en su contra y lo hacen volver a sufrir la prisión eh, el 22 de febrero. Para el 7 de abril había sido ya transferido para la prisión de Hunnam. Este es el punto más crítico dentro de la vida de nuestro Padre verdadero. Ahí está Hunnam, estaba ubicado bastante lejos de Pyongyang. Duró 17 horas el viaje y realmente era muy triste esa situación. Piensen así, es el Señor de la Segunda Venida, la persona que viene a traer el mensaje que puede dar paz finalmente a la humanidad y tiene que vivir esta clase de circunstancias. Realmente era terrible. La prisión de Hunnam era básicamente un campo de concentración donde hacían trabajos forzados. Básicamente la estrategia comunista era hacerlos trabajar tanto hasta que mueran, sin darle las herramientas ni las provisiones para que puedan sobrevivir. Entonces, el mismo padre nos explica que dentro de 3 años la gran mayoría ya moría y él había sido sentenciado a 5 años. Así que, sin los alimentos suficientes, en una situación eh, deplorable, el Señor de la Segunda Venida, sin haber hecho una maldad, tenía que cargar con esto. ¿Cuál era el corazón del Padre? Cargar esto, teniendo como visión poder cargar con la indemnización de los errores de toda la humanidad durante estos 6.000 años de historia y para finalmente poder prepararse a entregar la palabra a la humanidad. Pero él sabía que si no podía restaurar esto, no podía comenzar a la salvación, no podía comenzar a transmitir su palabra. Entonces, él con el error del cristianismo carga con el peso de la indemnización y se emprende por este camino que, como dijimos antes, representaba básicamente la cruz para él. En cuanto al trabajo, él básicamente era un trabajo eh, que tenía que cargar grandes bolsas fertilizantes, de sulfato de amoníaco en particular, y básicamente un poco nos muestra el ambiente o cómo era la situación de trabajo ahí. Nos explica el padre que hacían grupos de 10 personas y tenían que cargar 1.300 bolsas en 8 horas. Y si no se alcanzaban esa cuota, se reducía la comida a la mitad. Cuando uno lee un poquito más de cerca a Champo Moyón, incluso explica al padre que normalmente recibiendo buena comida y todo, se llenarían 700 bolsas. Lo que le estaban pidiendo era mucho más allá de la capacidad que realmente se podría tener. El objetivo era hacerlos trabajar hasta la muerte. En esa clase de circunstancias el padre no solamente tenía que sobrevivir, sino nunca corromperse. Así que, así como muestra un poco las imágenes, era lo que de esa forma era cargando esas bolsas de amoníaco, perdón, de ácido sulfúrico. Ese ácido básicamente comía lo que era la piel, desprendía lo que era la piel, era totalmente tóxico, recordemos, sin tener las herramientas como para poder trabajar tan duramente. Ellos básicamente se levantaban 4:30, tenían revisión, tenían que desnudarse ante la policía, revisarlos completamente para que no tengan ninguna arma escondida, tenían que viajar, caminar unos 4 kilómetros hasta donde estaba la fábrica,
trabajar las 8 horas y volver. Así todos los días, todos los días, todos los días. Pero el padre mostraba esa actitud, e incluso en estas circunstancias buscaba el trabajo más difícil, buscaba estar en la posición más cruda. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de él lo veía así, era la oportunidad que tenía él para cargar con la restauración de la humanidad. Entonces no era simplemente, no era un sentimiento de, ay, ¿por qué yo tengo que vivir de esta forma? No, para él era la oportunidad. Esa es la clase de actitud que tenía el padre. En cuanto a la comida, ellos recibían un puñado de arroz casi que descompuesto, realmente muy deplorable, unos pocos granos que tenía. Y pasaba a veces, por ejemplo, eh, de que alguien moría mientras estaba comiendo. Alguien moría mientras estaba comiendo y la gente le sacaba la comida de la boca, aún la comida más deplorable, esa cosa que le llamaban comida, la gente realmente estaba desesperada porque no era algo que le daban una ración tan poca. Y para peor, si no se cumplía la cuota, le daban la mitad de la comida era lo más atesorado. La gente estaba loca por la comida. Entonces, ¿qué hizo el padre? Un poco lo muestra en el último párrafo de esta diapositiva. Durante 15 días, él lo que hizo fue partir a la mitad su comida para mentalmente asumir que durante todo el tiempo que esté recibiendo, luego de esos 15 días, que esté recibiendo esa comida completa, estaba como recibiendo el doble. Esa era la clase de mentalidad. Estaba siempre buscando formas de sobrevivir, pero por sobre todo no perder ante tanta tortura, masacre que le estaban haciendo vivir. Entonces, con una mente, una voluntad de hierro, una determinación inquebrantable, él se las ingenia para sobrevivir a estas circunstancias. Había veces, por ejemplo, que su madre lo venía a visitar y le traía granos como parte de su comida. Y a él, uno podría decir, bueno, si estoy en esa situación de hambruna, me lo quedo yo, que el resto sobreviva como pueda. Es más, él podría haber decidido, yo soy el Mesías, soy mucho más importante que toda esta gente para la salvación de la humanidad, me voy a quedar con esto, es mi forma de sobrevivir. Pero él enseguida que recibía su comida de parte de su madre, lo compartía con las 30 personas que estaban dentro de esa pequeña prisión. De hecho, mismo en la prisión, por ejemplo, él estaba al lado del baño, incluso muchas veces la gente tenía diarrea, terminaban las heces sobre él, era una situación de problema, y siempre él iba donde estaba la situación más difícil, donde estaba la situación más incómoda, donde estaba la situación más dolorosa. ¿Por qué? Porque quería cargar con el peso de la restauración de la humanidad. Y también porque si él no lo vivía, si él no lo hacía, alguien más lo iba a hacer en su lugar. Y eso era algo que el padre no podía aceptar. No podía ser acusado por Satanás de que había otra persona que había sufrido más que él. Esa era la convicción que tenía el padre. Su madre, por esta reacción de polvo de diferentes granos, no es que le hacía muy fácil para su madre dárselo. Ella tenía que hacer, como dice acá un poco el mensaje, 18 cartas de autorización para poder ir a Hunan, visitarlo. Iba recogiendo en el camino y se lo entregaba. O sea, no era simplemente comida, sino que venía del sacrificio enorme de su madre en una situación donde el hambre, la comida era lo más precioso, lo más valioso, y aún así su conciencia no le permitía guardárselo para sí mismo, él quería compartirlo con los demás. También dentro de esta situación, donde tenía que hacer tanto trabajo forzado, donde tenía tanta falta de comida, además de todo eso, él sufre malaria. Estuvo enfermo 24 días con malaria. Realmente lo que le permitió sobrevivir, el padre no falleció durante ese tiempo por la fuerza espiritual que tenía, por la convicción y determinación que tenía. Cualquier ser humano en la situación que él vivió hubiera fallecido realmente. Pero él no en ningún momento bajó
dejó su convicción, su determinación y corazón. Y aún enfermo de malaria, aún la cabeza dándole vueltas, sin poder ser capaz de pararse por sí mismo, él seguía trabajando en la situación más deplorable hasta que el mismo Satanás aceptase de que no habría nadie más que él que haya sufrido tanto y que el mismo Satanás aprobase de que no tenía forma de corromper al Señor de la segunda venida. Dentro de todo este tiempo, el padre se hizo notar mucho por la clase de carácter que tenía, pero espiritualmente también pasaron muchas cosas. Acá dejé unos par de fragmentos, pero en cuanto a los discípulos, el padre explica que eh, como los discípulos de Jesús no terminaron de conectarse completamente con él, con Jesús, el Padre verdadero como representante, como Señor de la segunda venida, tenía que indemnizar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente espiritualmente sentían algo especial y se conectaban con Él y lo aceptaban como maestro, ellos se convertían en discípulos del Padre. Ahí, por ejemplo, en el último párrafo, dice, incluso cuando estaba bajo la vigilancia más estricta de los comunistas, Dios se encargó de organizar secretamente a las personas para que se unieran de corazón conmigo. Mientras estaba allí no podía testificar abiertamente. Obviamente no iba a hablar de Dios en una situación así, con los comunistas ahí, pero aún así la gente lo seguía. El mundo espiritual testificó a las personas por mí, hasta el punto que el Padre puede llegar a tener más de 12 discípulos y restaurar aquello que los discípulos de Jesús no pudieron hacer. Él estuvo durante 2 años y medio, hasta que el 25 de junio empezó la guerra de Corea. Esto es un acontecimiento histórico que a veces en los liceos, en los colegios se estudia, pero me gustaría dar como un contexto. Esta era la cantidad de países involucrados en la guerra de Corea. Para agosto de 1950, un poco lo vemos ahí en la imagen, básicamente todo lo que era eh, el bloque comunista había casi que conquistado toda Corea del Sur. Toda, básicamente. Hasta que luego todos esos países, la ONU en particular, guiada por Estados Unidos, empezaron a intervenir en esto. Acá estaban reunidas las potencias más grandes del mundo, luchando entre el bien y el mal. Esa es la clase de guerra que estaban teniendo en ese tiempo. Y durante la guerra de Corea, donde el comienzo de la guerra de Corea, el padre estaba ahí en Hunnam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En agosto, como dijimos, casi todo había sido conquistado por las fuerzas comunistas. Entonces, una vez que la ONU se involucra, empiezan los ataques y empiezan a recuperar territorio. El 1 de agosto de 1950 hubo un ataque a Hunnam. ¿Por qué? Porque era un punto fundamental. Una de las cuestiones que permitían que Corea del Sur pudiera tener conexión con la URSS era que ellos le entregaban estos fertilizantes a, eh, a la Unión Soviética. Entonces, una de las cosas primeras que hizo la ONU fue atacar directamente a Hunnam. Entonces, acá el padre nos explica que el 1 de agosto de 1950, durante la Guerra de Corea, los bombarderos estadounidenses invadieron Hunnam en un ataque a gran escala. Ella sabía que iba a pasar esto. Y sabía que Dios lo iba a proteger. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios le proporcionó un área donde él podía estar seguro. Y dentro de esos 12 metros, nada ocurrió. Él pudo estar a salvo dentro de esos 12 metros. Y le dijo a todo el mundo que se acercara a él para cuidarse de las bombas, mientras él meditaba en silencio. Y acá está muy, muy interesante. Dice, él no pensaba en el bombardeo, sino en el mundo ideal en el futuro. Siempre proyectando más allá, siempre viendo lo que iba a pasar luego de que pase, de que sobrevivas de todo esto, y lo que él iba a cumplir una vez que pueda salir de esa situación. Nunca en una situación de pena consigo mismo, de culpa, y menos todavía, de ataque hacia Dios por hacerlo vivir estas cuestiones, estos problemas, estas dificultades. Un hecho muy importante dentro de esta guerra de Corea fue la operación Cromite. Hay una película, hay una película que la vimos en un seminario de 21 días en la Federación que habla sobre esto. Está espectacular, se las recomiendo. Fue
un hecho muy importante comandado por el general MacArthur, que era el que, ¿se acuerdan? Vino el presidente de Corea del Sur, vino a Corea del Sur junto con él, con el general. Eso lo habíamos visto antes, ¿verdad? Este general del ejército iba a ser el que encargó lo que es la batalla entre Corea del Sur y Corea del Norte, y él organiza esta operación Comete, que lo que básicamente pasa es que ellos terminan conquistando Incheon. Fue un acontecimiento y una victoria enorme, enorme. Y eso va a ser la puerta para que para el 14 de octubre de 1950 el padre verdadero pueda ser liberado gracias a las fuerzas de la ONU. Estamos hablando de en plena guerra, en plenos problemas, asesinatos por todos lados, realmente una guerra, y el padre tenía que pensar dentro de todo esto cómo sobrevivir, cómo seguir adelante, y tenía que proyectarse cómo podía salvar a toda la humanidad en esa clase de circunstancias. Realmente, realmente muy, muy especial todo lo que tuvo que vivir el Padre verdadero. Y se nota la mano de Dios protegiéndolo, guiándolo, para que finalmente pueda tener victoria. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, los guardias de la prisión, estaban asesinando uno por uno a los prisioneros, y el día siguiente, o sea, básicamente el 14 de octubre, lo iban era su turno, pero la ONU a las 2 de la mañana de ese día invadieron en gran ataque a la prisión de Hunnam, y él pudo salir vivo, sobrevivir a esa circunstancia. Entonces uno podría decir, bueno, salió de todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Capaz que viaja a Pyongyang y visita a su familia, que debe estar muy preocupada. Descansa un poco. No, el padre ni se le pasó por la cabeza eso. Como dijimos antes, el padre había estado mucho tiempo en Pyongyang, habiendo trabajado como misionero. Entonces lo que hizo fue, una vez que dejó Hunnam, viajó a Pyongyang, pero no para su ciudad natal, sino para buscar a sus discípulos. Él estuvo 40 días buscando a sus discípulos. Un poco lo vimos en las imágenes anteriores, pero una vez que la ONU intervino, casi que recuperaron toda Corea, incluso conquistaron gran parte de Corea del Norte, hasta que el ejército chino se involucró. Entonces el ejército chino también empezó a presionar para el sur, hacia el sur. Entonces, para el 4 de diciembre de 1950, era el momento donde el ejército chino estaba sometiendo y presionando a las fuerzas de la ONU. Entonces, el 4 de diciembre de 1950 se emprende viaje para salir, viajar, escapar hacia el sur. En ese momento estaba uno de sus discípulos que lo había seguido desde Hunnam, que tenía una pierna herida, o sea, él estaba, no podía caminar. Y otra persona que el padre verdadero encontró en Pyongyang era Won Pil-kin. Estos dos personas son los que le iban a terminar acompañando en su escapada a Corea del Sur. Entonces ellos estaban en Pyongyang, aquí lo vemos en el mapa, estaban en Pyongyang, y estaban de alguna forma buscando el camino para poder llegar a Corea del Sur, ¿sí? Las puertas no estaban obviamente abiertas, así como así, porque era el punto de cruce, y había pasado, en ese tiempo lo que estaba pasando era que las fuerzas de la ONU estaban retrocediendo por las calles principales, estaba el ejército de China presionándolo, entonces ellos tenían que escapar por los caminos más, como las más, en el campo, en el valle, en los montes, escapando del ejército chino. Y lo que buscaron ellos, el padre verdadero, estamos hablando del padre verdadero de la humanidad, en la situación que tiene que pasar. El padre verdadero, el señor Park y el señor Kim, lo que buscaron hacer es viajar a la isla Yeonme. En esa isla, ahí estaban recibiéndose barcos como para poder ir hacia Corea del Sur. Entonces mucha gente estaba yendo para ahí. ¿Qué pasa? Es una isla. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que llegue a pasar por una isla? Pero, claro, lo que pasaba era que cuando hay marea baja, uno era capaz de caminar. Y estaba a unas aproximadamente 2 horas de distancia. Entonces, en el momento que llegan al muelle,
eh, ellos lo que tenían que hacer era, básicamente, mientras estaba la marea baja, caminar hasta allí. Eran 6 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que hizo el padre? Cargó en sus espaldas al señor Park para que ellos puedan sobrevivir. El padre incluso nos explica que Park, el señor Park, en esas circunstancias, incluso intentó suicidarse porque estaba entorpeciendo el escape del reverendo Moon y de Von Kim. Entonces, él no quería, como que no quería hacer una carga y el padre lo cargó a él durante 6 kilómetros, luego de haber escapado por decenas de kilómetros, porque él asumía eso como una forma de demostrar su determinación. Él decía, si no era capaz de cargar en sus espaldas a este ser humano, ¿cómo iba a cargar en sus espaldas con toda la humanidad? Con esa clase de pensamiento, él hace esos 6 kilómetros cargándolo en las espaldas, hasta que finalmente terminan por muy poco llegando hasta esa isla. La cuestión es que justo cuando llegaron a la isla, ahí estaban retirando a las fuerzas de la ONU. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaban cargadas con personas del ejército y los civiles no podían ir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron que encontrar otra forma para poder escapar. Realmente eh, es todo se podría hablar de esto, podría haber un libro sobre solamente esto, cómo el padre eh, tuvo que escapar de la prisión, cómo tuvo que escapar del ejército comunista y luego vamos a ver cómo él sobrevivió como refugiado. Esto lo saqué un poco del mapa de Google Maps para que vean un poquito más de cerquita cuál era el camino. Una vez que llegaron a la isla tuvieron que volver y lo que hacen es ir a este río, que va a ser el río Han, perdón, Imsin. Eh, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ellos entonces volvieron a tierra firme, volvieron para encontrar otra forma de escapar. Voy a leer este pequeño fragmento, ¿sí? Ellos tenían que pasar por el río Imshin, ¿sí? Dice, cuando estábamos cerca del río Imshin, tuve la intuición de que debíamos llegar a la orilla del río antes del anochecer. Esa noche, como siempre, otros refugiados buscaban un lugar en el pueblo para descansar, pero al sentir que el peligro se acercaba, nosotros seguimos nuestro camino incluso después de la medianoche. Seguimos y llegamos a la orilla del río antes del amanecer. Gracias a Dios, el agua del río se congeló y pudimos atravesarlo muy temprano esa mañana. Como las tropas de la ONU se habían retirado, bloquearon el camino detrás de nosotros, justo detrás de ellos. ¿Qué habría sucedido si hubiésemos dudado por incluso un minuto? Un minuto puede significar la vida o la muerte. Así es que el padre pudo finalmente escapar y llegar a Corea del Sur. Pero tampoco él estaba del todo contento ante esto. Y lo muestra un poquito en la promesa que el padre le hace a Dios cuando estaba en el paralelo 38, que también me gustaría leer textual. Dice, Padre, estoy viajando al sur. Fui al norte, pero no pude cumplir con su voluntad, como se esperaba originalmente. No pude evitar ser encarcelado y lo más doloroso de eso fue la sensación de derrota al no haber podido lograr la meta. Ahora estoy siendo expulsado del sur con otros refugiados. Sé que recibiré persecución incluso en el sur. Sin importar qué, voy a continuar en este camino, aun si mi camino se bloquea por 10 o 20 años. Sé que algún día tendré que volver al norte. Si no puedo volver en persona, haré que mis descendientes vayan. Y si ellos no pueden ir, haré que mis discípulos vayan. Esta es la resolución que hice mientras cruzaba el paralelo 38. Nos explica el padre. ¿Cuál era la prioridad del padre verdadero en todo momento? Era Dios. Y él estaba arrepentido y triste de que no, aún en esas circunstancias, él no pudo ser capaz de cumplir con lo que Dios esperaba. Piensen un poquito, pensemos un poquito, ¿cómo estaría viendo Dios a el Padre verdadero en ese tiempo? ¿Cómo iba a tomar la actitud del Padre verdadero en ese tiempo? El Padre verdadero mostraba total corazón de hijo filial ante Dios. Para Dios era el mayor consuelo, la mayor caricia para su corazón.
Esa es la clase de actitud que nos enseña el Señor a la segunda venida que nosotros tenemos que tener. Pero Él fue el primero en encarnarlo en vida propia. Así que Él llega finalmente a Corea del Sur. Este fragmento se lo voy a redactar un poquito hablando, pero nos cuenta un poco de cómo fue la situación. Él llegó con la cabeza rapada y cuando llegaban a Corea del Sur, básicamente todos los jóvenes tenían que ingresar al ejército. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos tenían que autorizar que esa persona está capacitada para entrar a la milicia. Lo que pasa es que como la gente del ejército estaba rapada, el- la persona que lo estaba chequeando como que pensó, ah, bueno, si tiene la cabeza rapada es porque él capaz que es del ejército de Corea del Norte. Entonces, como lo dudó de que fuera un espía, dijo, bueno, tan mejor no lo dejo entrar en el ejército porque si él entra al ejército, me van a cortar la cabeza. Entonces, le dan el sello como que de tercera clase. ¿Qué significa eso? Significa que no tenía que vivir el, el, el tiempo como del ejército, ¿verdad? No tenía que unirse a las fuerzas del ejército. Así que él terminó como refugiado, fue liberado de esa responsabilidad y ese único papel, ese sello de tercera clase era la única identificación que el padre tenía. Le tomó 55 días llegar desde Pyongyang hasta Busan. Busan sería el lugar donde todos los refugiados fueron. Todas las personas de Corea del Sur se escaparon para allí. Estaba repleto de personas. Aquí tenemos ahí un par de fotos de cómo era la circunstancia. Imagínense, todo el pueblo coreano estaba escapando de todo esto. Entonces se iban al punto más lejano. Entonces todo el mundo se juntó, se aglomeró en Busan. El padre explica un poquito sobre ese tiempo. Decía, trabajé de cualquier cosa, pero aún en esas circunstancias podía comenzar un nuevo movimiento de iglesia. No tenía un hogar propio y estamos en febrero, por lo que hacía mucho frío. Trabajaba por las noches y volvía a las 10 o a la medianoche. Hacía mucho frío en la noche, por lo que dormía acurrucado como un camarón y me cubría con un abrigo hasta las rodillas. Él finalmente no iba a estar encarcelado, tenía libertad, pero estaba en cero, completamente en cero. Y en eso tenía que proyectarse para comenzar una iglesia. Y así fue, para todos los que están escuchando por primera vez, así fue que comenzó la iglesia de unificación. En esa clase de circunstancias, luego de todo lo que pasó, así se estableció la primera iglesia. Por eso me gustaría leer acerca de esto también textualmente. Nos explica un poco cómo fue esta primera iglesia en Pusan. Dice el padre, al comenzar mi curso en Pusan, construí una pequeña choza en Bonmildong, que parecía un nido de golondrín. Necesitaba una pala para construir esa choza. Intenté conseguir una, pero nadie me la prestaba. Los refugiados trataban de vender todo para obtener dinero, por lo que se negaban a prestarme una pala. Tenía que construir una casa, pero no tenía pala ni dinero. ¿Qué podía hacer? Me tenía que conformar con una pala para fuego. También estaba un pico, pero al no tener uno me preparé los cimientos de la casa solo con una pala para fuego. Intenté conseguir un molde para hacer ladrillos, pero no pude conseguir nada. Así que fui al campamento militar de los Estados Unidos, conseguí unas cajas vacías, las aplasté, las puse barro encima y construí una choza. Tuve que usar mucho barro. De esa forma construí una choza que parecía el nido de una golondrina. Así fue que comenzó el- todo lo que fue el tiempo de la primera iglesia. Entonces, gente, así fue como comenzó la primera iglesia. Acá hay muchas personas de muchos países, que seguramente cada iglesia ya es bastante grande, la comunidad en Latinoamérica estamos hablando, ya es bastante grande, pero en ese tiempo empezó con nada, una casa hecha de barro y cajas de cartón. En ese tiempo él estaba solamente con Won-Pil Kim, ¿sí? Fue finalmente la única persona que lo acompañó durante el 100% de su vida y fue el discípulo que lo acompañó durante el tiempo que estaba en la iglesia, en Pusan, en la primera iglesia. Durante ese tiempo fue que empezó a escribirse el manuscrito del principio divino.
Mientras entonces Wonpilkin trabajaba, iba a trabajar, conseguía el dinero, el padre escribía lo que era el Woli Wonpon, que sería la primera escritura y enseñanza del principio divino. Wonpilkin terminó siendo aquella persona que lo acompañó en lo más cerca, su amigo fiel, podríamos decir, que básicamente era lo único la única cercanía que tenía el padre con alguien que entendía su corazón. Por eso Wonpilkin para nuestra comunidad es alguien muy importante también. Así que una vez que llegó a Pusan, una vez que se estableció, una vez que construyó esa primera iglesia, él empezó a escribir en 11 de mayo de 1951 el primer tomo de Woli Wonbon. ¿Qué es el Woli Wonbon? Es como el primer acercamiento de lo que hoy conocemos como el principio divino, ¿sí? El principio divino, luego fue, lo vamos a ver más adelante, pero luego fue adaptado las explicaciones un poquito más para que abierto para más personas, pero en su momento, este primer tomo, escrito por las mismas palabras del Padre verdadero, con las mismas manos, puño y letra, hablaba de los puntos esenciales, incluso estaba mostrado en forma de poesía, no sé qué explica el Padre. Y acá hay un pequeño mensaje que quería dejarles a ustedes, o sea, también mensaje del Padre verdadero, sobre esto. Decía, he llegado hasta aquí, centralizado en el principio y con el principio. Establecí el fundamento con dificultades. Cuando escribí el libro del principio divino, invertí mi sangre, sudor y lágrimas. Por favor, entiendan que mis lágrimas sangrientas están incrustadas en todas y cada una de las páginas de su contenido y están clamando por ustedes. Invertí mi vida y sacrifiqué mi vida por ello. Por eso les digo que mi sangre y lágrimas están suplicando por ustedes. A veces cuando escuchamos el principio divino por primera vez, vemos, mirá qué interesante, pensamos. Mirá qué lindo. Acá tenemos la oportunidad de conocer detrás de esas palabras, detrás de esas enseñanzas. Él no había tenido la oportunidad de enseñarlo a las iglesias cristianas, por lo que él empezó a escribirlo y empezó a construir su propio fundamento, porque los cristianos no lo habían aceptado. Y bajo lágrimas, después de todo lo que vivió, después de todo lo que pasó, como forma de indemnización, él empezó a escribir esto con la intención de que pueda llegar a toda la humanidad. No son simplemente palabras, enseñanzas, no son un punto de vista más, no es simplemente eh, una filosofía más. Es la palabra del mismo Dios que el Padre verdadero tuvo que encargarse de transmitir a la humanidad. Como les dije antes, íbamos a hablar un poquito más sobre qué pasó con Sungil Choi, el primer matrimonio del Padre verdadero. Les había mencionado antes, el matrimonio que tenía que construir era muy, muy especial y tenían que pararse finalmente en la posición de Padre verdadero, por lo que ellos iban a vivir dificultades. Y así pasó con Sungil Choi. Recordemos que el padre fue a Pyongyang, vivió todo lo que vivió y en ningún momento pudo contarle a su esposa de lo que había pasado. Entonces, en un momento, ella se encuentra, ella va y lo visita en la pequeña choza, en la iglesia, la primera iglesia. Y junto tenía a su hijo de 7 años. Él había nacido mientras estaba, incluso antes de que, incluso antes de que había llegado a Pyongyang. Imagínense el corazón del padre en ese tiempo. No podía ver con la frente en alto, decía el padre verdadero. No podía acariciar a ese niño que lo había dejado solo, pero no porque él fuera malo, no porque el padre fuera malo, sino porque tenía una misión importantísima que cumplir en ese momento. Y el padre explica también un poquito las circunstancias en las que estaba Sungil Choi. Simplemente les voy a leer en negrita, que dice, hoy puedo predicar y dar todo el conocimiento del principio divino, pero entonces no era así. La iglesia venía antes que mi esposa. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba era que
el Padre todavía no había sido capaz de enseñar el principio divino, no había sido capaz de enseñar, de revelarles esto a sus propios discípulos. Entonces, también requería en su rol como Mesías de que los miembros de su iglesia estén primero y que ella como esposa pueda seguirlo a él, no por las palabras del príncipe divino, sino por la revelación que ella había recibido y por la unidad de corazón que debería haber tenido con el Padre. Al final ella no lo supo entender y finalmente se separaron. Así fue el acontecimiento con la señora Sungri Choi. Durante ese tiempo que estaba comenzando la iglesia, aparecieron personas que marcaron el comienzo de la historia de todo el movimiento de unificación. Una de ellas era la misionera Gang Kyung-sil. Gang Kyung-sil. Ella era responsable de una de las iglesias que estaba ahí del pueblo y había escuchado el rumor de un joven inusual, como dice acá el mismo Padre verdadero, que estaba viviendo en una casa en la entrada del mismo pueblo. Entonces vino ella a testificarlo a él. Así entonces dice el Padre, así fue como la conocí y Dios trabajó a través de esto. Venía a buscarme todos los días. Luego de un tiempo decidió dejar su iglesia y se unió a la Iglesia de Unificación. Entonces ella para el 20 de julio de 1953, ella se convirtió en la primera misionera que va a ser mandada a Teku. Pero así fue un poco el proceso de cómo fue creciendo la iglesia. Habían personas que se conectaban con el Padre para testificarlo o porque recibían una revelación, recibían un mensaje, iban, finalmente se conectaban y dedicaban todo para que crezca la providencia. Así, desde cero, como una semilla de mostaza, empieza el desarrollo de la iglesia. El 1 de diciembre también otra persona muy especial, el reverendo Lee, se convirtió también, era un pastor, fue de la misma forma para encontrarse con el Padre verdadero, terminó siendo eh, un importante miembro de la Iglesia de Unificación y también fue misionero a Daegu, Daegu sería como esa primera anexo que iba a tener el Padre. Otra persona muy, muy especial era Woo Hyo-won. Woo Hyo-won. Él, en particular, el Padre le tiene un amor y un respeto enorme, porque el mismo Padre verdadero explica que él fue el primero que realmente entendió las palabras de Wally Bon Bon sin necesariamente haberlo explicado directamente. Él lo leyó y enseguida aceptó al Padre como Mesías. Y cuando el Padre se lo explicó en profundidad, no hubo nada que lo despegara del Padre. Y Hyo Bon fue el encargado de dar conferencias y conferencias, conferencias y conferencias, una tras otra, constantemente durante 3 años y 8 meses, explica el Padre, para hacerse conocer las palabras del principio divino. Y él fue educado por el Padre verdadero para establecer la estructura de lo que hoy conocemos como el principio divino. Así fueron, eh, gente, amigos, hermanos, así fueron los primeros tiempos de la iglesia de unificación. Así fue que comenzó en nuestra iglesia. Muy bien, estamos a 4 y 5. Estamos a 4 y 5. Me gustaría hacer una pequeña pausa aquí para luego comenzar con la última parte de esta jornada tan especial que estamos conociendo sobre la vida de los padres verdaderos. Vamos a retomar entonces a las 4:20, por favor, ¿sí? Retomamos desde este punto, desde los comienzos de los primeros tiempos de la iglesia. Los espero puntual. Muchísimas gracias.